conexión con Dios. Mañana lo he titulado Fundamentos para alcanzar la prosperidad. ¿Cómo es el tema? Fundamentos para alcanzar la prosperidad. No sé si usted recuerda en el desarrollo del ministerio de Jesús cuando un día la gente tenía hambre. Dice que él se había reunido en una ocasión con 5,000 personas, varones, y la otra ocasión con 4,000. No se mencionan mujeres ni niños, así es que suponemos de que eran 15,000 personas, no sé cuánta gente, muchísima gente, y estaba escuchando a Jesús y ya habían pasado varios días, la gente estaba con hambre, necesitada, y sabemos de que el alimento físico habla de algo material. Y dice la Biblia que Jesús, escúcheme esto, viendo la necesidad de la gente que lo oía, que estaban allí cerca de él, Jesucristo entró a suplir la necesidad. Y me impacta algo en la vida de Jesús en estas dos ocasiones, cuando le da alimento a 5,000 hombres, luego a 4,000 hombres, es que no solamente les dio comida, satisfaciendo su necesidad, sino que les dio la comida en abundancia, porque dice la Biblia que comieron y se saciaron y sobró. Diga conmigo, Dios me da, me sobreabunda y me da de más. Mire lo que dice la Biblia, Marcos capítulo 8, versículo 8, se lo quiero leer. Dice la Biblia, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y mire lo que pasó en la otra ocasión. Lucas capítulo 9, versículo 17. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 canastas llenas de pedazos de comida. Es decir, que uno ve a un Jesús no ahí raspando la olla, no solamente dando lo básico, sino que cuando Jesús suple para que nos sobre, y Jesús suple en abundancia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y sobre el pueblo de Dios hay promesas. Hay promesas de que Dios va a ser tu proveedor. La Biblia habla de provisión divina. Dice el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 25, hablando David, ya anciano, dice él, joven fui y envejecido, y no he visto a justo, es decir, que un hijo de Dios nunca estará desamparado. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos la provisión del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice la palabra, ni su descendencia mendigará pan. Tus hijos no mendigarán pan, porque tus hijos son benditos de Jehová. La Biblia también habla de un cuidado paternal que Dios tiene sobre su pueblo. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. Dice la palabra, preguntando Jesús, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Dice Jesús, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, note esto, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ese es el cuidado paternal de Dios. Ese Padre amoroso que envió a su Hijo para darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios, ahora entra a cuidar de nosotros. Y algo que también hace Dios es que Dios nos protege. Dice la Biblia en Salmos capítulo 91, versículo 4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás. ¿Dónde está usted seguro? Debajo de las alas de Dios. Escudo y adarga es su verdad. Eso es Dios para nosotros. No solamente se trata de tener una visión trascendente del Dios creador, sino también tener una visión del Dios Padre,
que nos suple, que nos guarda, que nos cuida como un padre cuida a su hijo. Por eso es que siempre que usted y yo queramos alcanzar algo, siempre que usted y yo tengamos que suplir una necesidad, alcanzar un proyecto, debemos de mirar a Dios. ¿Sabe por qué hay que mirar a Dios? Porque en Dios precisamente encontramos provisión, que es su bendición. Encontramos su cuidado, que es su favor. Y encontramos su protección, que es su cobertura. Es Dios quien provee. Es Dios quien cuida. Es Dios quien protege. Según la palabra de Dios, la bendición de un hijo de Dios no es el resultado de su labor. La bendición de un hijo de Dios es el resultado del favor de Dios sobre su vida. Y le quiero repetir eso para que lo comprendamos. Según la palabra de Dios, la bendición en un hijo de Dios no es el resultado de su labor, de su capacidad, de la obra de sus manos, sino que el resultado, o más bien la bendición va a ser el resultado del favor de Dios sobre su vida. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Mirar a Dios. Entender de que en Dios la bendición está. Entender de que la prosperidad, más que un resultado de mi labor, es el resultado de una posición como hijo de Dios. Yo no sé si usted recuerda al hijo pródigo. Dice la Biblia que el hijo pródigo habitaba en la casa con su padre y en la casa del papá había abundancia de todo, pero el hijo pródigo decide salir de casa. Y cuando el hijo pródigo decide salir de casa, sale de la cobertura de su padre, ahora a estar a la merced del mundo y a depender de su capacidad humana, y termina en la ruina. Por lo tanto, el hijo pródigo dice en medio de su mendicidad: en casa de mi padre, en ese lugar, en esa posición, hay abundancia de pan. Yo necesito volver a ese lugar. En el lugar donde Dios está, hay abundancia. Por lo tanto, más que buscar usted una bendición, busque una posición como hijo de Dios, y sencillamente la gracia de Dios estará sobre su vida. Recuerda, por ejemplo, a Caín. Dice la Biblia que Caín y Abel ya no nacen en el huerto del Edén, sino fuera del huerto. La tierra fuera del huerto no es fértil. Estaba bajo maldición. Caín mata a su hermano, peca, le vinieron consecuencias del pecado. Ya él se enfrenta a un mundo sin Dios. Ya no está en el huerto del Edén. Ya no tiene una posición dentro del lugar que Dios había decretado, que era el lugar de la bendición. Y en ese lugar el ser humano tiene que enfrentarse al mundo él solo, en su capacidad limitada, por su labor limitada. Pero allí es donde debemos de entender que el lugar de nuestra bendición se encuentra debajo de la presencia del Omnipotente, de Dios. Mire, cuando Dios llama a Jonás, le dice: Jonás, ve a Nínive. Jonás desobedece la palabra, se monta en una barca en rumbo a otro lugar, y en esa barca él no era bendecido, él no era prosperado, sus planes no iban a funcionar, porque fuera de la presencia del Señor, hermano, nada funciona. Y allí es cuando en la misericordia de Dios, Dios lo retorna a su voluntad, a la posición de la voluntad de Dios, y allí es bendecido. Recuerda cuando Dios llama a Saúl, lo unge como rey y le dice: sobre ti cae una unción especial. A partir de ahora te voy a bendecir, voy a estar contigo, te voy a respaldar. Él ahora arma su ejército, enfrenta a los filisteos, comienza a ganar las batallas, pero resulta de que su corazón se daña y se sale de la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que Dios lo desechó porque era un hombre desobediente. Y a partir de estar fuera de la voluntad de Dios, nada le comenzó a salir bien y su vida empezó en decadencia. Usted, como hijo de Dios, si quiere prosperar, debe vivir en la condición de hijo de Dios y no fuera de esa condición. Vivir bajo el sistema del huerto del Edén y no bajo el sistema del mundo.
En el sistema del huerto del Edén, lo que determina nuestra bendición es Dios. Fuera del huerto, lo que determina la riqueza es la labor del hombre. En el huerto del Edén, mi bendición depende de Dios. Fuera del huerto del Edén, mi bendición depende de mi labor. Por eso es que el hombre trabaja mucho y no ve mucho. Y allí es cuando tenemos que retornar al huerto del Edén, la presencia del Señor. Deuteronomio, abra su Biblia, por favor. Capítulo 8, versículo 18 al 19. Deuteronomio capítulo 8, 18 al 19. Dice la Biblia: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos, y les sirviereis a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra Jehová, que de cierto pereceréis. ¿Qué está diciendo la palabra en este texto? Si tú te acuerdas de Dios, si vuelves a la posición donde Dios está, donde Dios te quiere, la perfecta voluntad de Dios, dice la Biblia, sencillamente te irá bien. Entonces note que lo que determina que a usted le vaya bien no es lo que pasa fuera de ti, sino tu posición en Cristo. Adán y Eva en el huerto del Edén, todo lo que hacían prosperaba. Pero cuando salen del huerto del Edén, en el lugar de la tierra maldita, lo que hacían no prosperaba. Hacían lo mismo. La gran diferencia es que en el huerto estaba la bendición de Dios. Y usted y yo tenemos que entrar a la bendición de Dios. Y allí es donde dice, acuérdate de Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Pero dice también la palabra, pero si tú llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, entonces vas a asumir las consecuencias. En esta mañana vamos a estudiar cuáles son los fundamentos para alcanzar la prosperidad. ¿Cómo retornamos a esa posición de bendición? ¿Cómo podemos retornar al huerto del Edén? ¿Cómo podemos entrar bajo la bendición del Omnipotente? Lo primero que necesitamos hacer es reconciliarnos con Dios. ¿Reconciliarnos con quién? Cuando el hijo pródigo decide volver a casa, en la puerta de la casa, ¿quién estaba? ¿Quién? El papá. Y para el hijo pródigo entrar a casa, ¿qué tenía que hacer? Reconciliarse con el padre. No hay posición sin reconciliación. No podemos entrar al bendecidero sin primero hacer cuentas con el bendecidor. Y ahí es cuando entendemos la necesidad de tener un encuentro con Dios, de arreglarnos primero con el Padre. Yo le hago una pregunta a usted y es, ¿qué sacó a Adán y Eva del lugar de la bendición? Dice la palabra que desobedecieron, pecaron, y el pecado creó enemistad con Dios y fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Sabe qué hace el pecado en la vida de una persona? Nos destituye de la gloria de Dios. Nos quita de la posición donde somos bendecidos. Nos saca del huerto del Edén donde Dios nos quiere y donde está el favor de Dios. Dice la palabra que a causa del pecado también toda la humanidad pecó y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el reino de Dios establecido en la vida de una persona. Escuche esto. Cuando la gloria de Dios entra a una persona, a una casa,
a una empresa, a una vida, el lugar donde Dios entra es transformado. Cuando la gloria de Dios caiga sobre tus finanzas serán transformadas. Cuando la gloria de Dios caiga sobre tu vida, va a haber salud, va a haber bienestar, va a haber sanidad. Cuando la gloria de Dios cae sobre tu casa, va a haber reconciliación, restauración. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Hay qué? Libertad. Y cuando la Biblia habla de libertad, no solamente habla de que Dios saca lo malo, sino que ahora podemos caminar en la libertad que Cristo ofrece. Libertad financiera, libertad familiar, libertad ministerial. Tenemos paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Usted y yo debemos de entender algo con claridad, y es que el pecado siempre nos separa de Dios. Cuando el pecado entró en Adán y Eva, Dios le pregunta, ¿dónde están ustedes? Por lo tanto, lo primero que debe de hacer una persona si quiere alcanzar la bendición es arreglar las cosas con el bendecidor. Hay alguien que quiere bendecirte. Hay alguien que quiere introducirte al lugar de la prosperidad. Pero en ese lugar hay alguien que está en la puerta y primero tenemos que arreglarnos con él. Ese pecado nos ha aislado de Dios. Y el pecado trae ruina en la vida de una persona. ¿Sabe por qué el pecado trae ruina? Porque el pecado nos aleja de aquel que bendice. Sin bendecidor no hay bendición. Si tú no estás bien con el bendecidor, no esperes bendición. Porque algunos quieren bendición sin el bendecidor. Y eso no es coherente. Necesitamos arreglarnos con Dios. Porque el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. El pecado nos separó del huerto del Edén, del lugar de la bendición, de la casa del Padre. Ahora tenemos que retornar. Papá está con sus brazos abiertos, pero tenemos primero que hablar con Él, reconciliarnos con Él. Mire lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados, ¿no? ¿Está conmigo o no? El que encubre sus pecados, ¿no? Hermano, allí ya se dañó todo. Voy a estudiar, voy a capacitarme, voy a lanzar mi proyecto, voy a hacer esto, voy a meterme en esto, los planes humanos, voy a hacer. Pero no hemos entendido que el que causa mi bendición es el bendecidor. Y por lo tanto dice la palabra, el que encubre, el que tapa, el que no confiesa, dice, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta. Porque Dios no solamente quiere que nosotros confesemos, donde la confesión viene por admitir. Yo confieso cuando reconozco, Señor, reconozco mi pecado. Pero Dios no solamente dice, reconoce, sino cambia. Un verdadero arrepentimiento no se ve en tus lágrimas, sino en tus cambios. No solamente está en el quebrantamiento, sino en un cambio de vida. Y allí es cuando la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reflexionar en nuestro interior, cómo estamos con Dios. ¿Cómo estoy con Dios? Hay muchos hijos de Dios que quieren alcanzar bendición fuera del huerto del Edén, fuera del lugar de la bendición. Y así no trabaja Dios. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Porque la llave de la puerta que te introduce al reino se llama arrepentimiento. Allí es cuando tenemos que entrar en una reflexión con nosotros mismos
y una confrontación por la palabra donde en lo que estemos mal, pues hermanos, reparemos. Cristo ya murió por nosotros, pagó el precio en la cruz del Calvario. Ahora dice la Biblia, arrepiéntete, ven a mí. Porque hay mucha gente que sí quiere bendición, pero no quiere reconciliación con Dios. Es como aquel hombre que adultera, su esposa se entera, sucede una crisis en su hogar. Ahora hay pleitos, contiendas, enemistad, desamor. Y si ese hombre quisiera restaurar su hogar genuinamente, lo primero que tendría que hacer es cortar con su adulterio para luego regresar a casa y recuperar el amor en su hogar. Pero ese hombre no puede pretender coger a la mujer con la que adulteró de la mano y llevarla a la casa y decirle: mi amor, perdóname, pero por favor acéptala a ella también. ¿Usted como mujer qué haría? Estúpido. Pero pretendemos coger a Dios sin soltar el mundo, el pecado, el hábito, la inmundicia. Y ahí es cuando la Biblia nos confronta con la santidad de la palabra. Mire lo que dice la Biblia en cuanto al pecado. Isaías capítulo 55, versículo 7. Dice la palabra: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios. Note que primero dice: deje, y luego vuélvase. Para nosotros retornar a Dios debemos soltar el pecado, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es cierto que reconocemos nuestra necesidad de Dios, pero es cierto que muchos no quieren soltar el pecado. Y parece como una encrucijada: necesito de Dios, pero no quiero soltar el pecado. Necesito de Dios, pero no quiero soltar el pecado. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6:9 al versículo 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Allí en ese texto es claro cuando dice: no erréis. Porque una persona que anhela prosperidad, pero sin soltar el mundo, dice la Biblia, no erréis. Y aquí se narran 10 pecados que puede cometer el hombre. Habla primero fornicación. Jóvenes que fornican con la novia y quieren prosperidad. Parejas que viven en unión libre y aparentan esconder su pecado en una unión libre, pero están en fornicación y quieren prosperar. Dice la Biblia: los idólatras, los que ponen al dinero antes que a Dios, el trabajo antes que Dios. Tercero dice: los adúlteros, los que tienen relación fuera del matrimonio. Cuarto, afeminados, tendencias, actitudes, comportamiento del sexo opuesto. Los que se echan con varones. Está hablando del pecado de homosexualismo, lesbianismo. Sexto, ladrones, aquellos que toman lo que no es suyo. Séptimo, ávaros, es decir, codiciosos. Octavo, borrachos, aquellos que consumen licor, que consumen vicios. Noveno, maldicientes, aquella gente que tiene una boca sucia.
Décimo, estafadores, gente deshonesta, injusta, que se aprovecha de los demás. Y la Biblia es clara cuando dice, esos no heredarán el reino de Dios. Dios fluye en una vida santa. Dios desata su gloria en un hogar que le honre. Así es que para yo retornar a la casa de mi padre, tengo que encontrarme con él en la puerta. Arreglar cuentas con Dios y entender algo. Y es que para entrar a casa, tengo que dejar el mundo. Denle un fuerte aplauso al Señor. El segundo fundamento para alcanzar la prosperidad es tener relación con Dios. Dios no solamente está interesado en prosperarte, sino que Dios también quiere relacionarse contigo. Cuando el hijo pródigo retornó a casa, no solo volvió, escúcheme, al lugar de la bendición, sino que retornó a la relación con su padre. Bendición, relación. De hecho, la bendición es el resultado de la relación que yo desarrollo con Dios. Cuando Jesús vino, Él quitó la enemistad que había entre Dios y el hombre. Ese pecado, Cristo pagó el precio por el pecado, por el delito que habíamos cometido. Él nos reconcilió con Dios. Él nos quiere retornar al lugar de la bendición, de la prosperidad, sin importar el lugar donde vivas, el país donde vivas, sin importar lo que hagas. En la medida en que tú habites en la presencia de Dios, Dios suplirá todo lo que necesitamos. Pero necesitamos relación. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermano, lo que conquistes en el secreto se evidenciará en público. Tu vida, tu prosperidad es producto del secreto con Dios. Por eso dice la palabra, Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos cuesta entender esto. Nos cuesta entender que lo que va a determinar mi bendición es mi relación con el Padre. Por eso oramos poco, por eso ayunamos poco, por eso venimos a la iglesia poco, por eso nos consagramos poco, por eso dedicamos poco tiempo en la presencia del Señor. Y el diablo nos quiere hacer creer que mi prosperidad es el resultado de mi labor, cuando genuinamente y bíblicamente mi prosperidad es el resultado del favor de Dios sobre mi vida. Quítese la mentira del diablo. Un hijo de Dios no prospera haciendo, sino buscando la presencia de Dios. Por supuesto hay que hacer, pero necesitamos hacer en el huerto del Edén, no en la tierra que está bajo maldición. Mi posición con Dios determina mi bendición. Mi relación con el Padre determina mi recompensa. Jesús lo dijo: métete, cierra la puerta, métete con Dios, háblale a tu Padre Celestial y Él te recompensará en público. Andamos buscando recompensa afuera cuando no hemos conquistado a Dios adentro. Me gusta mucho lo que dice el salmista David en el Salmo capítulo 23, versículo 5. Versículo 6 también. Dice la Biblia: aderezas mesa
delante de mí en presencia de mis angustiadores. David lo primero que dice es: Señor, tú sirves una mesa delante de mí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es el título de esa porción bíblica? ¿Cuál es? Para David, Jehová era su pastor. Y dice la Biblia: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David, escúcheme esto, antes de ser público era privado, era un íntimo de Dios. Yo le invito para que usted replantee su agenda. Le invito para que haga un pare en su vida, en su caminar diario. Le invito para que en vez de ser activista, de ser una persona que vive en constante movimiento, primero busque la presencia del Señor. Y no le estoy diciendo con esto de que no trabaje, de que no busque empleo, de que no se lance a proyectos. Por eso les dije al principio que no tome esta prédica y ya saque deducciones. Escuche toda la serie. Pero en este punto Dios nos llama a ser íntimos. David era rey ante el público, pero era hijo ante Dios. Usted, antes de cualquier posición, antes de ser empresario, líder, papá, mamá, antes de ocupar un empleo, antes de tener un título, necesita ser un hijo de Dios. Meternos debajo de la sombra del Omnipotente y confiar en el Señor. ¿Qué sucede en el secreto con Dios? En primer lugar, hay formación de nuestras vidas. David decía: en lo oculto fui formado. Allá en la intimidad con Dios, al buscar al Señor, al orar, al meternos con Él, Dios comienza a tratar con nuestro carácter, con nuestra vida. Dios comienza a pulirnos, a mejorarnos, a transformarnos. Allá en el lugar secreto, en segundo lugar, hay instrucción. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré lo grande y oculto que tú no conoces. Allí en la intimidad es donde Dios te trae revelación, es donde Dios te baja los diseños, es donde Dios te dice lo que tú tienes que hacer, cómo hacer, qué estrategia usar. Es en la intimidad con Dios. Y en tercer lugar, en la intimidad obtenemos su respaldo. Y cuando tenemos el respaldo de Dios, salimos a ser unos triunfadores, porque Dios está conmigo. Y afuera puede estar Satanás como león rugiente, pero si Dios está conmigo, dice la Biblia, ¿quién contra mí? Usted necesita a Dios dentro de usted para salir a hacer negocios. Usted necesita a Dios dentro de usted para salir a emprender empresa. Usted necesita a Dios. Cuando Dios está contigo, nadie podrá contra ti, dice la palabra. Nadie. Y Dios será tu bendecidor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Diga conmigo: relación con el Padre. Oración es lo mismo que relación. Bien dijo un gran hombre de Dios: una persona sin oración vive sin Dios. Una persona sin oración vive sin Dios. Día que no oras, sale solo. Día que no oras, estás enfrentando el mundo solo. Día que no te metes con Dios, estás saliendo a hacer tus cosas en tus fuerzas. Por eso necesitamos relación con el Padre. Entender que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Somos el templo del Espíritu de Dios y Dios quiere llenarte de su fuerza, de su poder, de su sabiduría, de su unción, de sus estrategias, de su respaldo. Dios quiere protegerte. Dios te cerca, Dios te da ideas, Dios bendice tus manos, pero Dios te dice: búscame, búscame en la intimidad.
porque has querido bendición sin mí, y eso no existe. Tu bendición es el resultado de mi presencia en ti, porque la bendición y el bendecidor es lo mismo. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Vamos al tercer fundamento: obediencia a la palabra. Abra su Biblia en Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y mira la relevancia de la palabra de Dios en la vida de un creyente. Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 1. El título es La buena tierra que han de poseer. Dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. La palabra de Dios. Para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, su palabra. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce, Israel, iglesia, asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. No cierre su Biblia, téngala por un momento abierta. Míreme acá. Dios condicionó la conquista a la obediencia a la palabra. Dios les dijo: para ustedes entrar a conquistar, cumplan mis mandamientos. Y por eso Dios los introduce en un desierto, porque ellos no conocían los mandamientos y mucho menos los practicaban. Ellos venían con una mentalidad de Egipto. Al igual que usted y yo, antes de conocer de Cristo, ni conocíamos ni aplicábamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso generalmente entre la conversión de un cristiano y la prosperidad hay un desierto, donde dice la Biblia: y yo te probé y yo te castigué. Tome a un niño pequeño y usted se va a dar cuenta que no nace aprendido. Hay que comenzarle a meter los principios, los valores. Y cuando él no hace caso, hay que pegarle, castigarlo, reprenderlo, prohibirle cosas. Y no es que el papá quiera lo malo para el hijo, no, lo que pasa es que él está en un proceso de formación. Y el padre puede tener mucho para darle, pero dice: yo primero necesito formarte para luego darte. Ese era el pueblo de Israel en Egipto. Y dice la Biblia: y yo te afligí, y yo te probé, y yo te formé, y en medio de la escasez quería probar tu corazón para ver si obedecías o no mi palabra. Hermano, en el desierto Dios nos prueba.
Allí en el momento de la tribulación, en el momento de la escasez, Dios dice, te estoy observando para ver si cumples o no mi palabra. El tiempo de desierto no depende de Dios, depende de lo moldeable que seamos. Y si usted nota, el pueblo que salió de Egipto tuvo que morir en el desierto y levantarse un nuevo pueblo que cumplía los mandamientos de Dios. Y eso es lo que Dios necesita de usted, que el hombre viejo muera y que nazca uno conforme a la voluntad de Dios. Y allí es donde Dios nos revela y nos dice, para prosperarte primero tengo que formarte. Antes de la bendición viene la transformación. ¿Por qué? Porque o si no el dinero te pervierte. El dinero te destruye. El dinero saca a flote lo que hay en tu corazón. Un hombre con un corazón dañado. Así somos nosotros sin Cristo. Y allí es donde Dios dice, antes de la bendición viene la transformación. Y Dios te va a dar en la medida en que tú estés en la capacidad de recibir. Usted no le va a dar a un niño una moto porque no está formado para eso. Dios te va a dar en la medida en que la bendición te caiga bien. Así es que hay muchas cosas detenidas, no por Dios, sino por nosotros. Y tenemos que ir al privado de Dios y que Dios nos forme y ser sensibles al Señor. Y Dios le hace otra advertencia al pueblo, le dice, y cuando yo te meta a la tierra de la bendición, siendo bendecido, no dejes de cumplir mis mandamientos. Siga conmigo leyendo versículo 11. Deuteronomio 8:11 en adelante. Mire lo que ahora le dice Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Otra vez dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, iglesia, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Tremenda esta palabra, ¿no? ¿Eso qué me muestra? Lo que nos conduce a la prosperidad es la obediencia. Y lo que me sostiene en la prosperidad es la obediencia. Lo que me introduce a la prosperidad es la obediencia. Y lo que me sostiene en la prosperidad es la desobediencia. Es la obediencia a la palabra de Dios. Alguien dirá, pastor, pero obedecer la Biblia es tan duro. Precisamente dice la Biblia que en el Nuevo Testamento Dios vendría a llenarnos con su presencia para cambiar el viejo hombre, para que fuéramos hombres de Dios y así en su ayuda pudiésemos cumplir con su palabra. Mire la profecía que hay en el Antiguo Testamento acerca de lo que iba a hacer el Espíritu Santo en estos tiempos. Jeremías 31:33. Dice la palabra, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora no se trata de mirar más de 600 mandamientos del Antiguo Testamento y caer en la ley, no.
Pero entender que el deseo de Dios para el hombre no ha cambiado, porque la ley lo que hacía era revelar el carácter de Dios y la conducta que Dios quería que usted y yo lleváramos en la tierra. Eso no ha cambiado. El deseo de Dios para nosotros es que volvamos al huerto del Edén, donde fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y nos comportábamos conforme a Él, no conforme a una naturaleza caída, contaminada, llena de pecado, autodestructiva. Pero una persona que se reconcilia con Dios, que reconoce su pecado, que es llena del Espíritu Santo, puede vivir para Dios. Una vida en obediencia. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento. La Biblia habla de que somos una nueva criatura. La Biblia habla de que ahora estamos gobernados por Él. Sí se puede vivir una vida en obediencia. Sí se puede vivir una vida mirando la Biblia, acatando sus directrices. Dios le dijo al pueblo: si obedeces te bendigo, si desobedeces hay maldición sobre ti, elige. Hermano, al salir de este lugar, Dios te dice lo mismo: sal y desobedece y va a venir maldición, pero si tú sales y obedeces, te voy a bendecir. Y allí es donde entra el libre albedrío del ser humano, donde tiene la libertad de elegir lo que quiere. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Tú puedes salir, infringir las normas de Dios, pecar, desobedecer al Señor, hacer lo que a ti te parece, pero las consecuencias van a venir. Por eso usted y yo necesitamos obedecer a la palabra de Dios. Y el cuarto principio, y con esto voy cerrando, lo que Dios quiere es que usted y yo le sirvamos a Él. Le sirvamos. Cuando yo veo a un Abraham que fue prosperado, dice la Biblia que Dios llama a Abraham y le dijo: Abraham, tú serás bendición a las demás personas. Cuando Dios llamó a José, siendo un niño pastor, luego estando preso en una cárcel, lo ascendió a una posición de prosperidad. Pero en esa posición de prosperidad entendió su llamado. Y dice la Biblia que estando en esa posición hizo traer a toda su familia, porque era la guianza de Dios. Los introdujo a Egipto, les dio tierra, los prosperó y los bendijo. Dice David, un hombre que Dios saca de detrás de las ovejas, no siendo nadie, ni las ovejas que tenían eran suyas, pero Dios le da un llamado: vas a ser rey. Lo comienza a llevar en una carrera de ascenso, lo sienta en el trono. Pero mire lo que dice la Biblia de David, Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dios tiene que decir lo mismo de cada uno de nosotros. Todos vamos a morir, pero que la Biblia, Dios, diga de nosotros: esta persona vivió y sirvió a su generación. Tú y yo nacimos para ser bendecidos y bendecir a nuestra generación. Muchas veces Dios no nos da porque aún no tenemos esa conciencia, porque aún no hemos asumido ese llamado. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Ana le oraba al Señor porque era una mujer estéril, dice la Biblia. Tenía una incapacidad en su cuerpo, era infértil. Y ella oraba, iba al templo, derramaba sus lágrimas, pedía y pedía y pedía y nada. Pero un día le dijo al Señor: voy a pedir diferente.
Señor, dame un hijo y te lo ofreceré a ti. Yo le hago una pregunta, ¿para qué le está pidiendo a Dios prosperidad? ¿Para qué le está pidiendo a Dios dinero? ¿Para qué le está pidiendo a Dios que su empresa crezca? ¿Para qué le está pidiendo a Dios que su ministerio crezca? Porque dice la Biblia que David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que cuando Ana le dijo, Señor, dame un hijo, yo te lo voy a poner a tu servicio, parece que automáticamente un milagro sucedió en su matriz, se volvió fértil. ¿Y sabe quién nació? Samuelito. Tan bonito ese nombre. Nació el profeta Samuel. Ahora, escúcheme esto. ¿Quién fue Samuel? Un hombre que se levanta de Dios en el pueblo israelita. Un hombre que comienza a juzgar al pueblo israelita. Un hombre que llegó a ser el líder de su nación. Un hombre que ungió reyes. Él ungió a Saúl, luego ungió a David. Fue el mentor de los reyes de Israel. Un hombre de Dios que salió de la esterilidad de una mujer. Usted y yo tenemos que ser personas con un corazón que ame las almas. Usted y yo tenemos que ser personas con un corazón que quiera ser bendición a los demás. Cuando tú comiences a quitar la mentalidad egoísta y comiences a tener una mentalidad altruista, que comiences a ver los problemas de los demás, que ya mires la situación del mundo y te desagrade lo que está haciendo el diablo, cuando digas, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser una columna financiera del reino de Dios, yo quiero apoyar una fundación, yo quiero que tú me des para hacer bendición. Dios va a decir, nos estamos entendiendo. Voy a bendecirte, voy a prosperarte, voy a poner riquezas en tus manos. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Fundamentos para la prosperidad. Primer fundamento, reconciliarnos con Dios. Vivir una vida en santidad. Segundo, relación con Dios, una vida de oración. Tercero, obediencia a la palabra. Y cuarto, servicio a Dios. El mismo Jesús, dueño de todas las cosas, dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. En él habitaba la deidad, era Dios, y vino a servir. Y se lo digo porque muchas veces tenemos motivaciones que Dios no las aprueba. Muchas veces vamos a Dios, Señor, bendíceme, pero a ti no te quiero. Prospérame, pero sin soltar mi pecado. Dios dice, no, yo quiero que tú cumplas un propósito en la tierra. Y cuando tú pones fundamentos en tu vida, comienzas a moverte bajo la gloria de Dios. Y hay algo que Dios asegura en tu vida cuando tienes fundamentos, y es tu salvación. Dios te quiere salvo y próspero, pero no que a causa de tu prosperidad pierdas tu salvación. Usted tiene que decir, voy a ser un salvo próspero. Voy a ser un salvo próspero. Voy a ser un salvo bendecido. Que crezca mi empresa, pero no a costa de mi alma. Que crezca mi llamado, pero no a costa de mi salvación. Por eso es que Dios nos trata como hijos y nos forma, nos prepara, nos capacita, nos demanda. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que reflejar a Cristo en esta tierra. Mis palabras, mi mente, mis actos tienen que reflejar a Cristo. Ese pueblo de Dios entró a Canaán, pero tenían que reflejar la naturaleza de Dios. El pueblo de Dios. Cierra tus ojos allí donde tú estás.
conexión con Dios.